Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que ahora tu Espíritu Santo nos ilumine para presentarla, Señor, de manera recta y también para que podamos recibirla de igual manera, Señor, con un corazón anhelante de conocerte y de obedecerte por sobre todas las cosas y de dar gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Santiago, como ustedes saben, hermanos, es un libro eminentemente práctico, ¿sí? No es de ninguna manera contradictorio con los fundamentos de la fe, con la doctrina de la salvación por la gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, como dice en la carta a los Efesios. Sin embargo, en esta carta se nos enseña que la fe, cuando es verdaderamente esa fe fundada en el Evangelio, la fe no es estéril, nunca es estéril, la fe se manifiesta. Si tenemos fe, esa fe se demuestra por nuestra manera de obrar. Nos enseña Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, y esto es así. Y esto es confirmado también por todos los otros escritores de la Biblia, claro, porque son inspirados por el mismo Espíritu, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando está enseñando que somos salvos por gracia, no por obra, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. Aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, si verdaderamente hemos conocido al Señor, entonces tenemos que dejar la manera vieja de vivir y tenemos que andar en vida nueva. Una de las cosas que Santiago enseña y que nosotros estuvimos viendo en la última reunión es que eso se verifica en nuestra manera de hablar, ¿sí? Porque el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Y un árbol bueno dice que no puede dar frutos malos, y así un árbol malo tampoco da frutos buenos. Y continuando en esa misma línea, aquí leemos una pregunta que formula el escritor y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros una pregunta como esa? ¿Quién es sabio y entendido? Seguramente porque nosotros tenemos un conocimiento, porque estamos en la iglesia, y tendríamos respuestas muy atinadas, muy bíblicas, pero si no le pusiéramos, si no declaráramos ese como el marco, ¿cómo dice la gente, cómo dirían las personas, o tal vez nosotros mismos, cómo identificaríamos a una persona que es sabia y entendida? Si tenemos a una persona sabia y entendida entre nosotros, ¿cómo le vamos a identificar a esa persona que es sabia y entendida? ¿Y qué podríamos decir? Y bueno, es sabia y entendida esta persona o esta otra, porque y se nota cuando habla, quizás podríamos decir eso, ¿verdad? Sí, habla con gran elocuencia,
Sí, conoce mucho los temas acerca de los que habla, es una persona preparada. Quizá hablaríamos un poco de esas cosas. ¿Sí? O quizás diríamos, bueno, esta persona es muy buena en temas de informática. Esta persona realmente es una persona que sabe en materia de informática, o esta persona sabe en materia humanística, o entiende acerca de los problemas sociales, o en economía o lo que sea. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de Dios, que es lo que aquí estamos enfocando, ¿quién es sabio y entendido según Dios? Y la respuesta inmediata que nosotros tenemos, y vamos a extender un poco eso yendo a otros pasajes de la Biblia también, ¿verdad? La respuesta que tenemos aquí inmediatamente, dada por Santiago, dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí no está hablando de, bueno, el que es sabio, vamos a escucharle disertar acerca de algún tema para ver si realmente es sabio. ¿Sí? No, aquí dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por supuesto, eso entonces ustedes ven que sigue la misma línea de la enseñanza de Santiago, ¿verdad? Si realmente sos un creyente, si realmente tenés la fe del Evangelio, la fe de Cristo, si realmente sos una persona sabia, bueno, vamos a ver eso según cuál sea tu conducta, ¿sí? Inclusive tu manera de hablar, ¿verdad? Que es lo que trata en el pasaje inmediatamente anterior. Ahora, vamos a ampliar un poquito en dónde se fundamenta eso. Y yo les invito a mirar en el libro de Proverbios, vamos a ver algunos versículos, teniendo presente esto. ¿Quién es sabio y entendido? Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Resalto la primera parte, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, sabio, ¿quién es sabio entre vosotros? Y podríamos responder, teniendo este versículo, responder que el sabio es aquel que teme al Señor. El que teme a Jehová, ese es verdaderamente sabio. En el mismo libro de Proverbios podemos leer en el capítulo 9, versículo 10. Es la misma idea, pero vamos a tener un poquitito ampliado también ahí. Y dice en Proverbios 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El que teme a Jehová, el que conoce al Santísimo, ¿sí? El que conoce a Dios, el que le teme a Dios y el que le conoce, ¿sí? Ese es sabio y entendido. Siempre en Proverbios capítulo 13, versículo 20, leemos esto. Proverbios 13, 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quién es sabio entonces? ¿Quién puede llegar a ser sabio? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? Y según dice aquí, el que anda con sabios va a ser sabio, ¿sí? Tenemos que andar con sabios para ser sabios. Ahora, si nos juntamos con necios, bueno, vamos a ser quebrantados, dice. Por supuesto, si vos conoces, si andás con una persona que conoce de alguna materia y vas a ir conociendo también, ¿sí? Por lo que escuchás, por lo que compartís con esa persona. Si es alguien que está dispuesta a transmitirte su sabiduría, como es el caso de Dios, que Dios anhela que nosotros recibamos su enseñanza. Por eso Él le dijo a sus discípulos, yo les dije todas estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. ¿Sí? Dios quiere que nosotros estemos gozosos y Él para eso nos transmite lo que Él sabe, su sabiduría, ¿sí? Por medio de su palabra, así como le transmitió a sus discípulos, a sus apóstoles, los que estaban más cerca de Él. ¿Qué más podemos ver? Primera Corintios capítulo 1, versículo 30. Estamos acercándonos un poco al centro de todo, de la sabiduría, porque de hecho la sabiduría
es Cristo mismo, ¿sí? Y en Proverbios capítulo 1, dice en el versículo 30 de esta manera, en 1 Corintios, dije, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, está hablando de Dios y dice que Dios por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Aquí dice que Dios hizo que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra redención. O sea, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros tenemos comunión con el Señor, si nosotros caminamos con Él, ¿sí? O caminamos en pos de Él, también podríamos decir, pensando en la figura del buen pastor, del pastor que dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y ellas me siguen, dice. Oyendo su voz nosotros le conocemos y le vamos siguiendo, ¿sí? Le seguimos a aquel que es nuestra sabiduría, ¿sí? Seguimos con Él, vamos afirmando la misma idea, el que anda con sabios, sabio será, ¿verdad? Y si nosotros andamos en pos de Cristo, oyendo su voz, ¿sí? Oyendo su voz, entonces somos sabios y vamos a ser más sabios y más entendidos. Dos versículos más que quiero compartir. Proverbios 10:8, ¿sí? Proverbios 10:8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Sí? El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Sí? La persona sabia de corazón es aquella que recibe los mandamientos, ¿sí? En el sentido de que se abre para recibir la enseñanza. ¿Sí? Porque el necio desprecia la sabiduría y el necio desprecia la enseñanza, ¿sí? Pero el sabio de corazón, ¿sí? Aquel que tiene la disposición en su corazón, ese recibe el mandamiento, ¿sí? No desprecia, no dice, no, eso yo no voy a poder hacer, o a mí eso no me interesa hacer, o yo tengo mis criterios respecto a estas cosas, ¿verdad? No, el sabio recibe la enseñanza, recibe el mandamiento. Y en esa línea vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 26. Mateo 7, 24 hasta el 26. Y dice así. Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí tenemos a un hombre sabio, ¿sí? Aquí leemos en la Reina Valera, dice a un hombre prudente, ¿sí? Esta palabra prudente es la misma palabra sabio, y en algunas traducciones por ahí seguro que ustedes tienen, por ejemplo en la Biblia de las Américas dice así, ¿verdad? Le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y claro, aquí tenemos el contraste entre un hombre sabio que edificó sobre la roca y un hombre insensato, ¿sí? Un hombre falto de sabiduría que edificó sobre la arena, o sea, sobre una base no firme. ¿Y quién es el que edifica su casa sobre la roca? Aquel, está diciendo el Señor, el que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? Entonces tenemos aquí al hombre sabio que recibe los mandamientos, que recibe con una actitud obediente y con una actitud del que está dispuesto a aprender, ¿sí? Este es, hermanos, el hombre sabio. Entonces el hombre sabio, ¿quién es el sabio y entendido entre ustedes? Ese que es sabio y entendido va a mostrar por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a ver nosotros a un hombre que teme a Dios, a un hombre que anda, que camina
con Cristo o que camina en pos de Él, y a un hombre que recibe los mandamientos, ¿sí? Que recibe la enseñanza y que las guarda, siendo obediente a la enseñanza. Que podamos nosotros ser sabios y no pretender ser conocidos como sabios porque tenemos gran elocuencia, porque podemos disertar hábilmente sobre algún tema, porque a veces parece que da gusto eso, ¿verdad? Da gusto, incluso respecto a temas bíblicos, nosotros podemos ver algunas veces, y por qué no, quizás hasta estuvimos envueltos en eso, ¿verdad? Discutir, ¿verdad? Discutir así, y parece que sabemos mucho, ¿verdad? Sabemos mucho acerca de... ¿sí? Pero no se demuestra con eso la sabiduría, ¿sí? Según Dios. El que es sabio y entendido entre ustedes, que no venga a jactarse, ¿verdad? Que no venga a ser soberbio o a, dice aquí, a tener contenciones, a jactarse, ¿sí? No, el que es sabio y entendido, que muestre en su conducta, que es una persona temerosa de Dios, una persona que escucha su palabra y que es obediente a su palabra. Que así sea, hermanos, para la gloria de Dios. Seamos sabios en aquel que se hizo para nosotros nuestra sabiduría y nuestra justificación y nuestra redención, Cristo Jesús. Amén.